Doctora Casar, en tu juicio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño, con mucho gusto. A ver, para que nos quede un poco claro a los que estamos bastante confundidos con este debate que se dio en la Cámara, porque no nos podemos quedar en los sombrerazos, los gritos, los empujones y las pancartas. Vamos a fondo de una determinación que está tomando el Poder Legislativo, que es fundamental para los trabajadores en México, y que se refiere al seguro de desempleo y que se refiere también a la pensión, que son dos cosas, efectivamente, como dice la diputada Luisa María, son dos cosas muy distintas. Y fundamental también para que el gobierno de Peña Nieto pueda decir que está cumpliendo los compromisos de campaña. Claro. Sí, que fue uno de los primeros, incluso no solamente en campaña, sino de los primeros y muy aplaudidos. El 1 de diciembre fue todo lo del esquema de seguridad social universal, en donde destacó el programa de las pensiones para los adultos mayores, que incluso la pone a 65 años, y el seguro de desempleo, ¿no? Que son dos cosas diferentes, de acuerdo. Son dos cosas diferentes, y una tercera es el acceso universal de salud. Ese paquete es lo que conformaba la idea de pensión social, servicios sociales universales. ¿De dónde va a salir el dinero? Empezando por lo más sencillo, las pensiones. El dinero de las pensiones va a salir de la Sedesol, de la Secretaría de Desarrollo Social, es un financiamiento. Ya hay 80 programas, más de 60 programas en esta materia en Sedesol. Entonces, suponemos que la unificación de esto es lo que nos da para el programa universal, para el programa de pensión universal. Pero es un programa que empieza dándole a cada pensionado, a partir de los 65 años, 580 pesos, y el cual se va a ajustar anualmente para alcanzar la cifra de 1,092 pesos. Que es aproximadamente lo que hoy alcanza el salario mínimo, ¿no? Que son 62 pesos diarios, ¿no? Esta es una medida equivalente a lo que en su momento propuso y puso en marcha Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, que incluso hoy ha declarado a algunos medios de comunicación que es una copia, y es una copia mala. Nunca aclaró por qué es una copia mala. Puede ser una copia que tampoco inventó Andrés Manuel López Obrador. En fin, existe en muchos países, pero aquí la pelea creo que son dos cosas. Es por el seguro. Es por el seguro. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se vota junto? Creo que la diputada alcalde tiene razón, son dos cosas totalmente distintas, tendrían que ser votadas, ¿sí? Como dos leyes por separados. Lo que hace la parte de la pensión universal, Pepe, es darle respaldo de ley a un programa de gobierno. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa. Ya existía la pensión universal, junto con la cruzada contra el hambre, fueron, y lo de las madres solteras, fueron los 3 primeros programas sociales. De hecho, son los únicos 3 programas sociales que más o menos tienen un reconocimiento entre la población. Entonces, darle el respaldo corre por una cuerda. El seguro de desempleo debería de correr por otra cuerda, porque no tiene que ver una cosa con la otra. En un caso es el desempleo y otro caso es para, por decirlo de alguna manera, los desempleados permanentes, los que nunca más van a entrar al mercado de trabajo, que son los adultos mayores que cumplieron su ciclo y tienen el derecho a pensionarse. Entonces, sí debería, desde mi punto de vista, correr por cuerdas separadas. Vamos al seguro de desempleo. Situémonos en los países de la OCDE, todos tienen seguro de desempleo. Hay muchos esquemas, Pepe. Hay esquemas en donde lo paga totalmente el gobierno, hay esquemas tripartitas y hay esquemas donde los pagan los empresarios. Aquí no estamos adoptando en realidad ninguno de los esquemas. Tú usaste una palabra, un término que me parece muy afortunado. Esto parece, a reserva de leer la ley con lupa, una operación financiera. Entonces, tenemos la misma cobija, que es la cobija del Infonavit, que ahora la partimos, ¿sí?, en partes, ¿sí? Dejamos 2% de un lado, 3% del otro, y ese 3% que ahí sí creo que no tiene razón la diputada Alcalá, es que no es la aportación de los trabajadores, es la aportación de los patronos, ese 3%. Si los patronos nos dan 5, se van a quedar 2 para la vivienda, se van 3 para el seguro de desempleo. Opcional al trabajador. Pero es donde dice ella, entonces nos dan la opción
De morirnos de hambre. Morirnos de hambre. Yo no lo pondría así como opcional de morirnos de hambre, pero sí es cierto que si tú utilizas tu 5%, pues ya no hay ese 3% para utilizarlo. Nos dice el diputado Bautista, pero ahí entra el Fondo Solidario, que eso es así, es una nueva aportación del 0.5%, que son aproximadamente lo que dijo, 9,000 millones de pesos. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Que se agrega al famoso 3% del Infonavit. Sí, solo si se acaba ese 3%. Si se agota. Si se agota, ¿no? O sea, no es que ahora vaya a haber el 3% más el 0.5% del Fondo Solidario. Es sí, solo si el trabajador, por el motivo que sea, no puede acceder al 3%. ¿Cuánto cubre ese 3% de sus recursos propios que él fue aportando al Infonavit? Es que esa es una aportación de los empresarios. Derecho a la vivienda. ¿Cuánto le va a durar en caso de desempleo? A ver, y se va a quedar sin la posibilidad de la vivienda para la cual estuvo ahorrando toda su vida. Exactamente. Entonces, o sea, la cobija, tú decides si la usas para tapar a tu hijo mayor o la usas para tapar a tu hijo menor, pero no te da para tapar a los dos, porque la cobija sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, en ese sentido, sí me parece, Pepe, una simulación. Hay 9,000 millones de pesos de recursos frescos para alimentar un futuro seguro de desempleo, pero esto creo que no se puede llamar seguro de desempleo en ningún lado, salvo que, digamos, es una operación financiera para que el trabajador decida si lo usa en vivienda o lo usa para comer durante, dijo el Fondo Solidario, lo acabamos de escuchar en voz de Héctor Bautista, duraría aproximadamente 6 meses con un salario mínimo. Pero el gobierno se para el cuello diciéndole, acabo de otorgar en cumplimiento a mis compromisos de campaña el derecho al seguro del desempleo, y no te explican el detalle. Claro, y por eso... Pero te voy a quitar tu recurso para eventualmente pagar tu vivienda. Entonces, por eso tenemos al sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social y a muchas otras fuerzas diciendo esto es una merma de derechos contra la declaración, por ejemplo, de Manlio Fabio Beltrones diciendo estamos ampliando los derechos. Yo no veo una ampliación de derechos, veo una posible transferencia para el ejercicio de un derecho o de otro. Yo decido, si tú me pagas 10 pesos, Pepe, yo decido si me los gasto en transporte para venir aquí o si me los gasto en una torta para comer antes de venir. Eso ya lo decido, pero los 10 pesos siguen siendo los mismos, salvo, insisto, por los 9,000 millones. No estoy despreciando los 9,000 millones, pero, digamos, eso no es un seguro de desempleo. Y, digamos, otra cosa, esto va a empezar de manera gradual. Primero va a ser únicamente para... entraría en vigor en el 2015 y sería únicamente para, obviamente, para quienes tienen un empleo formal y hayan pagado y estén al corriente en sus cuotas del Infonavit y del Instituto Mexicano del Seguro Social y puedan demostrar que llevan 45 días de desempleados y no tienen ningún otro ingreso. Se irá ampliando, como en todos los países. En ningún país es, digamos, te quedas desempleado y toda tu vida te van a financiar. No, en ningún. No conocemos todavía los términos de cuánto va a durar el seguro de desempleo, cuándo te dejan de categorizar como desempleado, subempleado y todas las categorías. Tengo entendido que en España te dan algo así como 6 meses. 6 meses te llaman, estás parado, ¿no? Estás en el paro. Sí. Estás en el paro. Sí. Entonces, bueno, te digo... Y te dan una buena cantidad de euros. Bueno, no una buena, pero una suficiente cantidad de euros para que puedas vivir con dignidad. Así es. Y no morirte de hambre, prácticamente. Estrictamente. Entonces, el fondo de esto... Pero ha sido un fracaso. ¿Qué es? Sí. En España ha sido un fracaso por los incentivos que provoca y porque no alcanza el dinero cuando una economía está en recesión, por esos 2 motivos. Ahora, en el caso de México, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que tuvimos una reforma fiscal que dio mucho menos ingreso del que se había pactado, planeado, estimado, programado, estimado, etcétera, y una más, que el secretario de Hacienda, con la venia del señor presidente, anunció que no habrá otra reforma fiscal, salvo en condiciones, francamente, de una crisis. Tsunami exterior catastrófico. Las definirá el propio secretario de Hacienda o el propio gobierno o el presidente de la República. Entonces se cerraron ellos solitos la puerta de poder tener una reforma fiscal que diera para este sistema
universal, este sistema de seguridad social universal, que en los cálculos más bajos, que fueron los de Videgaray antes de ser secretario de Hacienda, requería 3.5% del PIB, y en los más altos requería hasta 5 puntos. Esos, ni los 3.5 ni los 5 puntos se van a lograr. ¿Sí? Ya está clarísimo que dio nuestra reforma fiscal, dio el 1 y cachito. Videgaray le está apostando al 3.9. Entonces, pero de crecimiento, Pepe, ¿sí? No de recaudación. Entonces, puedes recaudar un poco más, es de recaudación. Si la pensión social universal nos va a, si el esquema de seguridad social universal nos va a costar, digamos que no el 3.5 ni el 5, nos va a costar a la mitad, 4 y cachito, ¿de dónde van a salir esos recursos? Luego entonces tienen que hacer esta ingeniería financiera de la que tú estás hablando. Yo creo que le diste realmente al clavo con eso de que pues es una maniobra financiera y nada más. Es lo que se está en este momento discutiendo, debatiendo en la Cámara de Diputados, un tema crucial, de lo cual, por supuesto, detallaremos, como dices tú, al revisarlo con lupa. Así es. Detallaremos mañana mismo, si es necesario, cuando sea necesario, para que los trabajadores estén enterados, pues, en cómo quedan las nuevas condiciones planteadas por la iniciativa presidencial. Y una cosa, una lectura política importante, Pepe, en 30 segundos, es el voto en contra del PAN. Es muy difícil que cualquier porque nos faltó conocer la posición del panismo, pero intuimos que va por el lado de la izquierda, porque votaron todos en contra, en cambio el PRD votó dividido. Es muy costoso para un partido votar en contra de alguna cuestión social, ¿no? Porque entonces te señalan que no quieres tú la distribución, que no quieres ayudar al que menos tiene, etcétera, ¿sí? Las motivaciones son similares a las que plantea la diputada Alcalá, pero creo que ya está mandado el mensaje que lo de oceanografía y el fuego no amigo, sino el fuego enemigo, en el sentido de pegarle al PAN por los contratos y demás de oceanografía, pues está empezando también a tener sus repercusiones en la política, Pepe. Ya tendremos tiempo de analizarlo porque se está juntando demasiado. Sí. La nube está cargada. Es que así es la política. Todo se conecta con todo. Van, haciendo. Muchas gracias, doctora Casar. Al contrario, a ti, Pepe, nos vemos aquí el próximo martes. Claro que sí, la doctora María Amparo Casar en su juicio de amparo.